Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Estamos estudiando el famoso decálogo, los 10 mandamientos. Vamos a estudiar el tercero el día de hoy y para eso vamos de nuevo al pasaje de Éxodo capítulo 20, particularmente versículos del 8 al 11. Se los voy a leer. Dice el tercer mandamiento: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, pues el famoso sábado o el día de reposo. Dos términos clave aquí: el séptimo. Sabbat significa el séptimo día, de ahí viene nuestro término sábado, que en realidad es el séptimo día, el último día de la semana, si asumimos al domingo como el primer día. Y otra cosa importante, se usa la palabra, lo que dice Dios es que este mandamiento consiste en santificar el séptimo día. La palabra santificar para nosotros tiene una connotación 100% religiosa, pero en realidad es que era una palabra de uso corriente, la que vemos en la escritura. Se refiere a apartarlo o hacerlo diferente. La palabra santo significa diferente, apartado, especial, de alguna manera, ¿no? Y lo que está aquí diciendo, aquí vas a hacer una distinción con el séptimo día, con el sábado. Lo vas a utilizar, dice aquí, para reposar, para descansar. Que ese es el otro término importante, porque en realidad el término reposo no es la mejor traducción. Si nos vamos al término como está usado en el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra literalmente significa cesar labores, terminar los trabajos. Más bien se refiere a algo como completar o terminar de hacer algo, dejar de hacer algo, no tanto reposar. Tiene todo el sentido porque si vamos al libro de Génesis, sobre el relato de la creación, se dice que Dios terminó sus labores al séptimo día. No es que realmente haya descansado, no es que Dios estaba agotadísimo por los 6 días de trabajo, ¿verdad? Y se fue a echar a su sofá y a ver la televisión. Por supuesto que no. Significa que al séptimo día Dios toma 6 días, ahorita vamos a hablar de esto al final, 6 días para la creación y al séptimo día cesa labores, termina labores, cierra la cortina y se cierra. No literalmente descansar. Entonces más bien se refiere a completar algo, a terminar algo, dejar de hacer algo. Otro punto importante es que este mandamiento técnicamente no es un mandamiento moral. Es decir, no es un no matarás, o más bien no asesinarás, no robarás, no mentirás. Esos son mandamientos 100% morales. Es decir, asesinar, robar, mentir, está mal hacerlo. No es correcto hacerlo. ¿Sí? Debes decir la verdad, debes cuidar y proteger la vida, especialmente la humana, etcétera. Son términos morales 100%. Este no, porque realmente no es que esté mal trabajar en el séptimo día, no es que esté mal trabajar el sábado. Al contrario, la Biblia nos llama a trabajar y a ser productivos, ¿no? El asunto es que, es decir, entonces no es esencialmente moral. El asunto es que lo que importa con este mandamiento es el trasfondo de lo que está detrás. Primero se nos dice que el mandamiento está relacionado con conmemorar, con honrar a Dios, con conmemorar la obra de la creación de Dios y honrarlo, al igual que Él, imitándole en el sentido de elaborar y terminar labores al séptimo día, simplemente en un sentido de conmemorar lo que Él hizo, ¿no? Pero el mandamiento va más allá. En gran medida, o más bien podríamos decir al 100%, el mandamiento tiene que ver con confiar en que Dios sea tu proveedor, en que Dios provea. Han escuchado o tal vez han visto este vocablo Jehová Jireh o Yahweh Jireh, significa Dios proveerá, Dios provee del Antiguo Testamento. Y en esencia ese es el trasfondo del mandamiento, confiar en que Dios te provea. ¿Te provea de qué? Pues de dos cosas principales, según lo que podemos analizar de lo que dice la Escritura. Primera, en el tema físico, en lo básico, ¿no? Es decir, que confíes en que Dios provea para ti, pues para tus necesidades básicas, ¿no? Particularmente, pues alimento, techo, vestido, casa, las necesidades básicas del ser humano, ¿no?
y que confiar en que Él te va a proveer. ¿Por qué este es el trasfondo del mandamiento? Porque aquí la instrucción no es tan sencilla como parece para nosotros hoy en día, ¿no? En esa cultura, estamos hablando de una cultura muy pobre, cualquier cultura antigua realmente eran culturas muy pobres, donde quizás el 99, sin exagerar, el 99% de la población era muy pobre. No existían las clases medias, ¿no? Eran todo el pueblo pobres y unos cuantos de las castas gobernantes, sacerdotales, militares, etcétera, que realmente vivían bien. De ahí era una pobreza generalizada. Entonces era gente que vivía al día, que tenía que trabajar diariamente para subsistir, ¿no? Para ganarse el alimento diario para ellos y para su familia. Y le estás pidiendo a esta gente que deje de trabajar un día. Entonces era bien delicado, era bien delicado. No existía el descanso en los pueblos antiguos, ¿eh? No hay, de hecho, este mandamiento es único, único en el sentido de que gobernó a una nación. Porque en todas las naciones antiguas nadie descansaba, ¿no? Tenías que trabajar los 7 días de la semana, 365 días del año, ¿no? Excepto quizás en alguna fiesta religiosa. Pero aquí el mandato es muy claro, todos. O sea, no solo los que tengan algo de dinero, todos, hasta los animales tienen que descansar, ¿no? Y ya veníamos hablando en este sentido del mandamiento, porque desde de capítulos anteriores en Éxodo, si tú revisas, te animo a que cheques el video número 11 que se llama Come y Descansa, donde hablamos de este mandamiento del Sabbat, ¿no? Desde cuando Dios empieza a proveerles alimento milagrosamente, el maná caído del cielo, esta cosita, esta sustancia que se hacía, que lo podías hacer pan, Él les dice claramente, 6 días van a recoger maná, en el sexto día voy a hacer que caiga doble prácticamente, o que recojas doble porción. ¿Para qué? Para que el séptimo día descanses, ¿no? Es decir, en esencia este mandamiento, bueno, ahorita sí ya se establece como ley, ¿no? Desde antes ya Dios se los había dicho claramente. Y les dice Dios, porque es un regalo que yo les quiero hacer. Yo quiero hacerles este regalo. Quiero que el séptimo día cesen labores, van a tener suficiente alimento, confíen en mí, no tienes por qué trabajar de más, no te va a faltar, yo te voy a proveer. Y en ese sentido es un llamado a confiar en que Dios te provee, ¿no? ¿Es válido para nosotros el mandamiento? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque a pesar de que nosotros pues tenemos 1 o 2 días de descanso a la semana, aquí el asunto es que nos cuesta confiar en la provisión de Dios, ¿no? Siempre estamos algo aprensivos de que si vamos a tener suficiente el día de mañana, si tenemos suficiente para cualquier eventualidad, para cualquier cosa que suceda, cualquier problema, cualquier enfermedad, no lo sé. Muchos seres humanos vivimos preocupados por si tenemos suficiente, si ya logramos juntar suficiente para garantizar nuestra seguridad. Y aquí Dios está diciendo, confía en mí, yo te voy a proveer. No confíes en ti, ni en tus falsos ídolos, ¿no? ¿Por qué digo ídolos? Porque pues es un asunto que tiene que ver con los ídolos, ¿no? El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios carrera profesional, en ellos confiamos para garantizar nuestra seguridad en el futuro, ¿no? Ante ellos nos arrodillamos para contar con que vamos a tener lo suficiente para afrontar el día de mañana o los años que vengan hacia adelante, ¿no? Y confiamos en ellos. Son ídolos que no te pueden garantizar la seguridad. Son falsos ídolos, son falsos dioses que no te pueden garantizar. ¿Por qué? Porque pues yo creo que ni Carlos Slim puede decir que tiene todo garantizado, ¿no? No sabemos el día de mañana qué pueda pasar. Ha pasado, ¿no? Que, que grandes potentados, grandes personas muy poderosas caen completamente, ¿no? Y pueden caer en la nada. Entonces, realmente estos ídolos a los que les confiamos nuestra seguridad, pues no pueden garantizarla. Aquí Dios lo que está diciendo es, no, confía en mí. Yo voy a proveer sustento para ti. Y se refiere esencialmente a sus hijos, ¿no? Digo, si confía en que si tú eres mi hijo, si tú ya eres parte de mi familia, si tú ya permitiste que yo te adopte y te haga parte de mi familia, yo voy a garantizar tu sustento, porque soy un buen padre, ¿no? Y no hay ningún buen padre que no garantice sustento para sus hijos y haga lo imposible para garantizar que el hijo tenga lo que necesita, las necesidades básicas mínimas. Y es lo que Dios dice, yo soy el mejor padre de todos y tú eres mi hijo, voy a garantizar tu sustento, confía en mí. Entonces el significado del Sabbat viene por ahí. Eso implica para nosotros confiar en la provisión de Dios. Pero no solo en el tema físico, es decir, no solo en tener lo suficiente, el suficiente alimento, suficiente techo para nuestras necesidades básicas, sino va a un plano más profundo, y esa es la parte más importante del mandamiento, del sábado.
confiar en Dios como tu proveedor de salvación, de vida eterna. Si hemos leído algo de la Biblia, pues entendemos que Dios es quien da la vida eterna, a final de cuentas, ¿no? Pero tenemos ideas equivocadas sobre cómo lograr que este Dios nos dé vida eterna, ¿no? La mayoría de las personas creemos que uno se gana la vida eterna, ¿no? Va mucho con nuestra lógica, ¿no? Porque lo que cuesta en la vida hay que trabajarle, ¿no? Para ganarlo. Y la vida eterna, pues tienes que trabajarle más para ganarte algo tan importante como la salvación, como la vida eterna, ¿no? Entonces los seres humanos tenemos esta mentalidad de que para ganarse la salvación, para estar bien, para ganarse el favor de este Dios, pues tienes que chambearle, tienes que trabajarle, ¿no? Tienes que hacer obras, ¿no? Así como para ganarte el pan de cada día tienes que trabajar de alguna manera, ¿no? Y nuestro pensamiento es muy lógico, ¿no? Es muy lógico bajo el esquema de pensamiento humano. Bueno, pues yo, ¿qué tengo que hacer para ganar mi vida eterna? Pues tengo que hacer cosas religiosas, ¿no? Pues tengo que hacer mis oraciones, tengo que ir a la iglesia los domingos, tengo que dar mis, no sé, mis diezmos, mis ofrendas, cumplir con los sacramentos, ¿verdad? Orar por la mañana, orar, etcétera, etcétera. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Hacer buenas obras, ¿verdad? Portarte bien, tratar, pues de repente ser caritativo, hacer esto, ayudar, el otro, para ir haciendo tus puntos y para que al final cuando estés frente a este Dios, en la báscula pesen más tus buenas obras que tus malas obras, que tus pecados, ¿no? Y entonces te ganes la salvación. Así pensamos los seres humanos por default, ¿no? Y entonces dice Dios, si tú piensas así, entonces tú crees que la salvación depende de ti realmente, ¿no? De tus obras, de qué tanto tú realmente le chambees, ¿no? Hay gente que piensa que con el hecho de que durante toda su vida barrió la iglesia, ¿no? O se ofreció para poner las flores en la iglesia, ya se ganó el cielo, ¿no? Ya chambeó, ya le trabajó, ya hizo lo que tenía que hacer. Y dice Dios, no, no. Así como yo soy el proveedor, detrás de todo, yo soy el proveedor de las necesidades físicas, yo soy el proveedor de las necesidades más importantes del ser humano, de la vida espiritual, en el sentido de la salvación y la vida eterna, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el mandamiento? A esto voy. Cuando Dios le da al pueblo de Israel, por medio de Moisés, estas leyes, realmente está forjando una nación, ¿no? La nación, la que iba a ser su vehículo, su pueblo, para llevar a cabo la misión de rescate de toda la humanidad, ¿no? Y si nosotros vamos a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la llamada Ley de Moisés, vemos no solo 10 mandamientos, ¿eh? Estos son podríamos ser el centro, los mandamientos morales, pero hay cientos de indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Si tú lees Levítico, por ejemplo, es casi imposible leerlo. Es un libro muy denso, muy pesado. Realmente pues está mal que lo diga quizás, pero es hasta aburrido, o sea, cuesta leerlo, porque son leyes para todo. Vas a comer esto no puedes comer, esto sí puedes comer. Esto sí te puedes vestir, así no te puedes vestir. Esto tienes que hacer en la mañana, esto no puedes hacer en cientos de leyes de todo tipo. Morales, de dieta, de vestido, de comportamiento, cómo te vas a comportar con el vecino, de leyes civiles, códigos civiles, cómo vas a gobernar la nación. Es una constitución prácticamente, ¿no? Y a eso se le llama la ley de Moisés. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, cuando dice la ley dice, o Moisés dijo, se refiere a todas estas indicaciones, ordenanzas, mandamientos que están codificados en el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso se le entrega al pueblo de Israel para que lo cumpla, ¿no? Haz esto y estarás simbólicamente, si tú haces todo esto a la perfección, estás bien con Dios. Así es como se debe de vivir, ¿no? Pero pues nadie podía. Empezando, lo dijimos la vez pasada, por el primer mandamiento, ¿no? No se puede realmente cumplir, no como estamos, como seres humanos quebrados y caídos. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que todo el pueblo de Israel quebraba la ley. ¿Y qué pasa cuando quiebras una ley? Pues hay un castigo, ¿no? Es un delito, hay una pena por pagar, y la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte, la separación de Dios. Separación de Dios, no eres aceptable ante Dios así. Pero había una cláusula dentro de la ley, de todo este sistema legal, moral, civil, penal, que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Moisés, que decía, bueno, si pecas, cuando peques, hay una cláusula. Los pecados de cada uno de los israelitas y del pueblo en general pueden ser pagados por un inocente, alguien que esté perfectamente limpio, alguien que no haya quebrado la ley.
Y simbólicamente lo que en la cláusula de salvación, por así llamarle, o de perdón, de exoneración de los delitos, era que ese inocente pues era un animalito, ¿no? Un corderito, un chivito, un animalito inocente, limpio, perfecto, era sacrificado en el templo ante Dios y Dios simbólicamente transfería los pecados del pueblo al animalito. Se derramaba la sangre del animalito, moría porque la paga del pecado es la muerte y de esa manera Dios digamos que hacía borrón y cuenta nueva y empezaba nuevamente, ahora le voy a cumplir la ley. Y eso era cuenta de nunca acabar porque tenías que todo el tiempo estar tratando de cumplir la ley, tratando de chambearle, hablando en términos religiosos, y como no podías, pues tenías un inocente tenía que pagar por ti y volvías a empezar, y fueron siglos. Fueron más o menos 1500 años desde que Dios les da la ley, o más, al pueblo de Israel, y la seguían cumpliendo y cumpliendo, y tenían que cumplirla con esta cláusula de salvación vía el chivo expiatorio, ¿no? El cordero inocente. Por supuesto que hoy sabemos, después de Jesús se nos explica en el Nuevo Testamento, que esto era simbólico, esto era profecía en código, ¿no? Se refiere a Jesús, repito, ya lo comenté en videos pasados, puedes ver por ahí el de la profecía del Cordero, o el de Come y Descansa, y se refiere a esto, que Dios iba a proveer al verdadero Cordero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como le llamó Juan el Bautista a Jesús. Y en esencia, lo que hace Jesús es que Él cumple la ley al 100%. Dice Jesús, yo vine a cumplir la ley. Él cumple la ley, pero la vino a cumplir por nosotros, los que no podemos cumplirla. Él cumplió a la perfección toda la ley moral y añadiduras del Antiguo Testamento. Y entonces Él está limpio, inocente ante Dios, y Él se ofrece como Cordero de la Pascua, ¿no? Como chivo expiatorio para pagar en sí mismo los pecados del pueblo, recibiendo el juicio de Dios y yendo al infierno, literalmente en nuestro lugar, para que Dios nos pueda perdonar. La diferencia con el sacrificio de Jesús es que este es el último sacrificio válido, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el sacrificio real, era el sacrificio profetizado por medio de esta profecía en código que se vino repitiendo durante años en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús paga el precio del castigo, su sacrificio es aceptable ante Dios. La prueba de que es aceptable ante Dios es que lo resucita de entre los muertos, ¿sí? ¿Y qué se dice que pasa después de que Jesús culmina su obra? Se sienta a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Entonces, de alguna manera, terminan las labores, cesan las labores, ¿no? Como estaba indicado en el Sabbat. Y lo que está diciendo aquí a Jesús es, si tú aceptas el sacrificio que hizo mi hijo, si tú aceptas que yo sea tu proveedor de vida eterna, que soy el único, no puedes pedir vida eterna de ningún, no hay otro proveedor. Soy el único, en ese sentido es un monopolio de la salvación que tiene Dios, ¿no? Porque Él es la vida y solo Él puede garantizar vida eterna. Dice, yo te proveo vida eterna gratis, ya lo hizo mi hijo. Él ya completó su obra, ya se sentó, ya tú también puedes sentarte, puedes cesar labores, puedes entrar a un sabbat permanente en el sentido espiritual, ¿sí? Si tú aceptas lo que hizo mi hijo, no te tienes ya que intentar ganar la salvación. Ya no se trata de que intentes cumplir los mandamientos para estar bien conmigo, cosa que no puedes. Si tú aceptas mi regalo, si tú aceptas mi salvación, el sacrificio de mi hijo, ¿sí? Vas a ser parte de mi familia, yo te proveo materialmente y yo te proveo espiritualmente también. Salvación eterna sin más chamba de tu parte, sin que tú tengas que preocuparte de más por eso. Los mandamientos se van a empezar a cumplir en ti por medio de la obra de mi Espíritu Santo, ¿sí? Pero no ya como una obligación, no ya como una obligación, ya hablamos de esto. Y en ese sentido, esa es la esencia del Sabbat, de este tercer mandamiento, ¿no? Que permitas, que aceptes el regalo de Dios, el descanso que te quiere dar y que aceptes el sacrificio perfecto de su Hijo completo, terminado y que tú ceses labores, que dejes de preocuparte por el tema de si estás bien con Dios o no, ¿no? Que dejes de tener miedo a la muerte, dice la Escritura. Él vino para quitar el miedo a la muerte que agobiaba a la humanidad, que lastimaba a la humanidad. Ya no es un tema. Cuando recibes a Jesús como Salvador, sabes que es real, se manifiesta en tu vida, pues eso se va. Y entiendes poco a poco, ¿no? Yo creo que es poco a poco porque es complicado entenderlo, nos va cayendo el 20 de que en realidad pues ya no tenemos que chambearle religiosamente. Que realmente si venimos a conocerlo más, si oramos, si platicamos con Él, si lo buscamos, es porque queremos conocerlo, porque empieza a surgir este amor hacia este Dios, ¿no?
Y entonces ahí sí ya es diferente, se empiezan a cumplir los mandamientos en ti, ¿no? Entonces, en eso consiste, y el Nuevo Testamento nos confirma perfectamente que no estamos obligados a guardar el Sabbat, tal cual como se prescribe aquí, ¿no? De que no puedes, no muevas un dedo el día de reposo porque era algo simbólico, era algo, una profecía que apuntaba hacia el futuro lo que iba a ser Jesús, ¿no? Hoy hay muchas personas, muchos creyentes en el Dios de la Biblia, por ejemplo, adventistas, los del séptimo día, siguen queriendo cumplir el mandamiento, pero pues realmente no están confiando en Jesucristo, ¿no? Para que cumpla por ellos, para que descansen y acepten este descanso que Dios quiere darlos, ¿no? Este descanso espiritual de aceptar al Señor del Sabbat. Jesús se asume como el dueño del Sabbat, el Señor del Sabbat, y el tema es si lo vas a aceptar a Él o no lo vas a aceptar. Bien interesante. ¿Qué pasa si no cumplimos este mandamiento? Más bien, ¿cuándo no cumplimos este mandamiento? Pues ya lo dijimos. Cuando te entregas a tus ídolos en busca de provisión material, sobre todo material, ¿sí? Buscando que ellos te garanticen tu trabajo, el dinero, tu proyecto, tu negocio, que sean el centro de tu vida porque son los que supuestamente te van a garantizar seguridad material, cosa que es falsa. Los ídolos te traicionan, ¿no? Violamos el Sabbat cuando no confiamos en la provisión de Dios. ¿Significa que no trabajemos? ¿Significa que no le echemos ganas al trabajo y a tu negocio esto? Claro que no, pero que no los hagas el centro de tu vida. A eso se refiere, que no los vuelvas un ídolo, un Dios ante el que te inclines, ¿no? Violamos el Sabbat de esa manera, ¿no? Y violamos este mandamiento también, violamos el Sabbat, pues cuando rechazamos la provisión de Dios, cuando no aceptamos lo que Jesús hizo. En el Antiguo Testamento, ¿sabes cuál era el castigo para alguien que violara abiertamente el Sabbat? Se decía, creo que es en el libro de Números que se dice, si un israelita es visto a plena luz del día, en el Sabbat, en el día de reposo, trabajando, es decir, en completo desafío a este mandamiento de Dios, ¿cuál es el castigo de ese hombre? Lo vas a agarrar, lo llevas fuera del campamento y lo vas a apedrear hasta que muera. Es algo bastante serio. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué? Es que es un reflejo, nuevamente volvemos, es una profecía en código. Es lo mismo que va a pasar si violas el sábado hoy en día. ¿Cómo vas a violar el sábado? Pues si rechazas, si en desafío y en rebelión a este Dios rechazas al Señor del sábado, rechazas al Cordero de la Pascua, rechazas a Jesús, que es el único que te puede garantizar vida eterna y que puede pagar por tus pecados. Si tú lo rechazas y dices, no, yo me voy a ganar la salvación. Yo ya me gané el cielo porque yo soy una buena persona, porque he sido un buen hijo, porque he sido un buen padre, porque he sido un buen trabajador, porque no soy asesino, porque no soy ladrón, cuántas cosas, ¿no? Porque somos buenas personas, ¿no? Eso es como si tú estuvieras y que tú digas, y por eso es que yo me gano la salvación. Es como si estuvieras a plena luz del día, a las 12 del día en el sábado en Israel, trabajando en desafío al mandamiento de Dios. Estás rechazando su regalo, estás rechazando a su hijo, que es el único que realmente puede pagar por ti, por tus faltas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La muerte eterna, la separación eterna de Dios. De hecho, Jesús mismo nos dice, ese día habrán muchos que vendrán ante mí casi a decirme, dame mi premio, Señor, ya me gané mi premio porque he sido muy buena persona, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Les voy a hacer ver sus pecados, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a ser echados a las afueras de la ciudad, fuera de la ciudad, de la nueva Jerusalén celestial. Y allí van a llorar y van a crujir los dientes. Y es en esencia lo mismo, serás llevado fuera del campamento, ya sin posibilidad de hacer nada, ¿no? Ya sin posibilidad de que Jesús pague por ti porque rechazaste al regalo que Dios te quería dar por medio de su Hijo. Entonces, en esencia sigue completamente válido el mandamiento, ¿no? Solo que el trasfondo es lo que importa, a qué se refiere y cómo cumplirlo. Yo qué te animaría, pues no trabajes a las 12 del día en Sabbat, hablando metafóricamente. Acepta al Señor del Sabbat, acepta al Cordero de la Pascua, Jesucristo, que fue al infierno en tu lugar, y deja de preocuparte, deja de chambearle, de trabajar religiosamente, ¿no? En el Nuevo Testamento vas a ver, cuando se refiere a las obras de la ley, la salvación por obras, se refiere a esto, ¿no? A chambearle, al creer que tratando de cumplir la ley o los mandamientos o ser una buena persona, te vas a ganar la salvación. No va por ahí, dice la Biblia. La salvación no es por obras, para que nadie se jacte de ser salvo.
para que nadie presuma, yo sí me gané la salvación, yo sí soy buena persona, dice Dios, no, aquí no hay ni uno bueno. Aquí todos vienen en humildad, en silencio y con las manos vacías, aceptando el regalo de mi Hijo precioso Jesús. Porque no voy a aceptar a nadie, dice Dios. Ese día voy a aceptar a ladrones, a asesinos, a los peores criminales. ¿Sí? Los puedo aceptar. Pero no voy a aceptar a nadie que venga aquí creyendo que se merece estar aquí. Aquí todos vienen en humildad y con manos vacías aceptando lo que hizo mi Hijo. Porque Él fue al infierno por ustedes. Él vivió un infierno espiritual y entregó su vida por ustedes. Y lo mínimo que pido es aceptar, es que acepten eso con humildad. Es lo único que les pido, de hecho, no lo mínimo. Es lo único que les pido. No rechaces al Señor del sábado. Acepta el regalo de Jesús y olvídate de trabajar, ¿no? Vete a, a, un, a una vida sabática permanente en el sentido de religioso y déjale tus cargas a Jesús. No tienes por qué llevar esas cargas, no tienes que ganarte la salvación, simplemente hay que aceptarla. Bien, nota al margen, no es el tema no era el tema del día de hoy, pero nada más para comentarlo. Ahí se nos dice obviamente que Dios trabajó 6 días, ¿no?, en la creación del mundo y al séptimo día completó sus labores, cesó sus labores. Bueno, hay mucho debate con esto, ¿no? Se les llama a las gentes que creen que son 6 días literales que Dios creó la tierra en 6 días, les llaman creacionistas y son muy criticados porque si tú haces las cuentas en años por las generaciones de las que se habla en la Biblia, desde Adán y Eva hacia abajo, pues entonces la Tierra tiene mucho menos años de los que científicamente está comprobado que tiene, ¿no? Millones, miles de millones de años. Nunca se dice en Génesis, nunca se dice, para empezar, Génesis no está intentando ser un tratado científico que nos explique el origen del universo, y sin embargo lo explica cuando dice que Dios crea de la nada al universo, cosa que concuerda con la ciencia. Pero sobre todo, nunca se dice que los 6 días son consecutivos. Nunca se habla de 6 días consecutivos, ¿no? Bien pudo haber sido, Dios existe fuera del tiempo, pudo haber, digamos que una sesión de creación y de creatividad y que pasaran cientos o miles de años entre cada una de esas tareas de creación, cosa que concuerda con las eras geológicas de la Tierra, ¿no? Se ve que son periodos sucesivos de gran actividad, de cambios en la Tierra, y después vienen periodos más bien de calma hasta que viene otro periodo nuevo, ¿no?, que cambia las cosas. Eso cuadra con la ciencia. Otro término es que en el Antiguo Testamento la palabra que se usa en Génesis, en el relato de la creación, para día, es la misma palabra que para era. Pues tal vez no son 6, no se refiere a 6 días literales, sino a 6 eras en las que Dios culmina la creación o realiza la creación de la tierra y de la vida. Pero bueno, eso es nota al pie, eso es muy interesante y es sujeto de otro estudio. No pospongas aceptar este regalo, este descanso que Dios te quiere dar. Deja de intentar ganarte la salvación y acepta al Cordero de la Pascua, Jesucristo, como tu Salvador. Te lo puedes decir hoy si no lo has hecho. Recíbelo como Salvador, dile a Dios, confío en Él para que Él resuelva mis temas contigo y podamos estar en paz y pueda ser parte de tu familia. Acepta esa provisión, cumple en ese sentido el tercer mandamiento y poco a poco los demás se van a ir cumpliendo en Él también. Le vamos a dejar hasta ahí. Te invito a que compartas el video si alguien te viene a la mente para que se lo compartas y también que te suscribas si quieres ahí para que te lleguen las notificaciones de los estudios que vayamos lanzando en automático. Entonces sería todo por ahí. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente vez con el cuarto mandamiento. Hasta luego.